Ibrahim Traoré, el rebelde presidente de Burkina Faso, declaró guerra a las multinacionales más codiciosas y corruptas del planeta. Nacionalizó las minas estratégicas de su nación, desatando el caos y la furia de Occidente. En solo horas, se convirtió en el enemigo número uno de los titanes globales. Heroísmo o locura. Descubre la explosiva verdad detrás del hombre que se atrevió a desafiar al mundo entero. Era lunes cuando la noticia explotó en titulares internacionales. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, era oficialmente señalado como una amenaza global. En Nueva York, París y Londres, los periódicos amanecían con frases tajantes. Traoré bloquea el suministro mundial de minerales estratégicos. Burkina Faso desafía contratos millonarios con multinacionales occidentales. Mientras tanto, en las cortes internacionales, los abogados de gigantes mineros presentaban demandas multimillonarias contra un país pequeño que se atrevía a defender sus recursos. La presión era brutal. Bancos y organismos internacionales anunciaron rápidamente la suspensión inmediata de ayudas y préstamos al gobierno de Traoré. Pero en Ouagadougou, entre calles polvorientas y mercados bulliciosos, la gente guardaba un silencio desafiante. Sabían exactamente por qué lo hacía su presidente, Traoré, que había jurado defender hasta el último gramo de riqueza nacional. Ahora enfrentaba la tormenta más dura de su vida. No era solo dinero lo que estaba en juego. Era la dignidad, la memoria colectiva y el futuro de millones de africanos. Sin embargo, para el resto del mundo, Traoré era simplemente un hombre peligroso. Un hombre que se atrevió a decir no. Un hombre dispuesto a pagar cualquier precio por la justicia. Mientras la prensa internacional mostraba a Ibrahim Traoré como una amenaza, millones de personas comenzaban a hacerse preguntas inevitables. ¿Quién era realmente ese hombre que ahora parecía enfrentar él solo a medio mundo? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a poner en riesgo la estabilidad económica de su propio país? Las respuestas empezaron a circular rápidamente en las redes sociales. Fragmentos de discursos anteriores mostraban a un líder distinto a los demás políticos, un hombre directo, valiente y sin miedo a llamar a las cosas por su nombre. En un video viralizado desde la mina de Tambao, Traoré había pronunciado una frase que estremecía conciencias. No vine aquí para negociar nuestro futuro con el mejor postor. Vine para recuperarlo. África necesita recordar quién es. Para muchos era simplemente una locura peligrosa, pero para millones de jóvenes africanos, aquellas palabras eran justamente lo que llevaban esperando toda su vida. Pero, ¿cómo empezó realmente todo? ¿Qué hizo que Ibrahim Traoré tomara decisiones tan radicales para entenderlo? Debemos viajar años atrás, a una noche que cambiaría para siempre su destino, para entender quién era realmente Ibrahim Traoré. Había que regresar muchos años atrás, mucho antes de que se convirtiera en presidente, una noche de verano, cuando aún era un joven oficial del ejército burkinés. Recibió órdenes de proteger una mina estratégica cerca de la frontera norte. Aquella noche se había convertido en una cicatriz profunda en su memoria. Sus soldados, apenas muchachos de 20 años, defendieron valientemente un terreno del que apenas sabían algo. El enfrentamiento fue intenso y cruel, marcado por el eco frío de disparos que rompieron para siempre el silencio de Tambao. En medio de la confusión, Traoré descubrió una terrible verdad. Esa mina
por la que sus hombres dieron la vida, no pertenecía realmente a Burkina Faso. Documentos secretos revelaban que había sido vendida décadas atrás, intercambiada por armas, dinero y favores políticos. Esa noche, entre el humo y la arena roja, Ibrahim sostuvo en sus manos la evidencia de la traición. No eran enemigos externos los que amenazaban su país, sino la corrupción interna, invisible y mortal. Mirando los cuerpos de sus compañeros caídos, Traoré sintió una furia silenciosa crecer en su interior. En ese preciso instante, hizo una promesa consigo mismo: no permitiría que el sacrificio de aquellos jóvenes quedara impune. No dejaría que la memoria de su pueblo siguiera siendo vendida como simple mercancía. Allí, bajo el cielo estrellado de Tambao, Ibrahim Traoré dejó de ser solo un soldado más. Allí nació algo mucho más grande. Nació la determinación de un hombre dispuesto a desafiar a cualquiera, sin importar el poder que tuviera, para devolverle a su pueblo aquello que jamás debieron arrebatarle. Durante años, Ibrahim Traoré guardó en silencio aquella amarga noche en Tambao. Continuó su carrera militar, ascendiendo en las filas con disciplina y determinación. Pero aquella promesa hecha bajo las estrellas jamás abandonó su mente. Conforme pasaba el tiempo, Ibrahim comprendió una realidad dolorosa. No podía cambiar las cosas desde adentro del ejército. La corrupción y el tráfico de influencias eran demasiado profundos, demasiado poderosos. La única forma real de proteger los recursos nacionales era ocupando la posición más incómoda, la presidencia del país. Cuando anunció su candidatura presidencial, muchos quedaron sorprendidos. Nadie esperaba que un soldado conocido por su seriedad y sencillez se lanzara al juego político, habitualmente dominado por promesas vacías y maniobras oscuras. Ibrahim era diferente. No habló de prosperidad fácil ni promesas incumplibles. En cambio, cada palabra pronunciada en sus discursos era directa y afilada como una cuchilla. Nos robaron nuestro pasado, pero no permitiremos que roben nuestro futuro. No vine a hacer política. Vine a hacer justicia. No me interesa ganar elecciones para acumular poder, sino para devolvérselo a quien siempre debió tenerlo: el pueblo. Su mensaje, claro y sincero, impactó profundamente en miles de personas que ya no creían en nadie. Poco a poco, Traoré dejó de ser solo un candidato más. Para muchos se transformó en la única esperanza auténtica de recuperar la dignidad perdida. Mientras tanto, los círculos de poder comenzaban a temblar. Sabían bien que aquel hombre callado, de mirada firme y decisiones radicales, no sería fácil de controlar. La batalla apenas comenzaba. Pero Ibrahim Traoré estaba listo para enfrentarse a lo imposible, sabiendo que la historia lo llamaba a cumplir una promesa hecha en la noche más oscura de su vida. El día finalmente llegó. Ibrahim Traoré, ya convertido en presidente de Burkina Faso, estaba a punto de cumplir la promesa que había hecho años atrás. Aquella noche trágica en Tambao, frente a las cámaras de televisión y a cientos de trabajadores que lo observaban con curiosidad y esperanza, el presidente Traoré avanzó lentamente hacia el podio instalado justo en el corazón del enorme complejo minero. El silencio que precedió su discurso fue tenso, casi insoportable, sin rodeos ni ceremonias vacías. Traoré dijo lo que nadie esperaba oír. Desde hoy, los minerales,
El oro, los diamantes y las tierras raras ya no pertenecen a ninguna corporación extranjera. Desde hoy, pertenecen únicamente al pueblo de Burkina Faso. Sus palabras resonaron como un terremoto. Los trabajadores se miraron entre sí sorprendidos, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. Ibrahim continuó con una determinación firme, consciente de la gravedad histórica de ese momento. Durante décadas, nuestro país ha sido tratado como una simple colonia de recursos. Eso termina ahora. He ordenado la suspensión inmediata del 70% de los contratos mineros extranjeros. Vamos a revisar cada contrato, cada acuerdo, hasta asegurarnos de que ninguna riqueza nacional sea robada nuevamente. El discurso fue breve, pero contundente. Ibrahim sabía exactamente las consecuencias que vendrían después de aquella declaración, pero no dudó ni un instante. A miles de kilómetros, en oficinas lujosas de París, Londres y Nueva York, ejecutivos y accionistas observaban horrorizados la transmisión. Era la declaración más audaz que jamás habían escuchado de un líder africano. Mientras tanto, en las calles de Ouagadougou, la gente comenzaba a salir lentamente a festejar. Ibrahim Traoré había cumplido su palabra. Ahora era el mundo quien debía prepararse para responder. Tras la histórica declaración del presidente Ibrahim Traoré, una mujer clave en la seguridad nacional de Burkina Faso comenzó a moverse discretamente detrás de escena la coronel Sita Bangoura, responsable del servicio de inteligencia y reconocida por su eficacia. Situ Citis no tardó en descubrir lo que muchos sospechaban, pero pocos podían probar durante semanas. Analizó minuciosamente archivos digitales confiscados en los operativos de nacionalización. En una fría noche en su despacho, descubrió algo que la dejó paralizada. Un sofisticado software espía, oculto dentro de los sistemas geológicos. Transmitía información sensible sobre las reservas minerales directamente a oficinas extranjeras. Sita comprendió enseguida la magnitud de lo que tenía frente a sus ojos. Aquello no era solo un robo de datos. Era la evidencia contundente de cómo habían saqueado silenciosamente los recursos del país durante años. Al día siguiente, sin perder tiempo, la coronel Bangoura entregó personalmente los documentos al presidente Traoré. Frente a la gravedad de la situación, Ibrahim respiró profundamente. La traición era peor de lo que imaginaba. Ahora tenemos las pruebas necesarias, dijo Sita con voz firme. Es momento de que el mundo vea la verdad. Traoré la miró fijamente. Sabía bien que su batalla apenas empezaba. El software espía era solo la punta del iceberg, pero ahora contaba con alguien en quien confiar ciegamente. Y juntos estaban decididos a exponer la realidad oculta detrás del oro y las riquezas que le habían robado a su nación. Mientras la coronel Sita Bangoura profundizaba en la investigación sobre el software espía, un hombre inesperado llegó hasta las puertas del Palacio Presidencial en Ouagadougou. Su nombre era Daniel Kofi, ingeniero marfileño que había trabajado por años para una poderosa multinacional extranjera. Daniel pidió urgentemente una audiencia con el presidente Ibrahim Traoré. Apenas entró en la oficina presidencial, entregó documentos confidenciales que guardaba desde hacía mucho tiempo. Señor presidente, dijo Daniel, con voz cansada pero decidida, aquí está la verdad.
Durante años participé en reuniones secretas donde se negociaba nuestro futuro a cambio de armas y dinero. Esta es la evidencia del peor negocio que África ha hecho jamás. Ibrahim examinó los documentos en silencio. Su rostro mostró dolor y furia al descubrir que varios exfuncionarios de alto nivel habían intercambiado reservas minerales valoradas en miles de millones de dólares por simples suministros militares y favores políticos. ¿Por qué ahora? Daniel preguntó Ibrahim con calma contenida. Porque ahora alguien finalmente está dispuesto a luchar, respondió Kofi mirándolo fijamente. Usted es el primero que ha tenido el valor suficiente para enfrentar esto. Ibrahim asintió lentamente, entendiendo que esas pruebas eran decisivas. Ahora no solo luchaba contra intereses extranjeros, sino también contra la corrupción interna más profunda. La batalla que enfrentaba era monumental, pero por primera vez, Ibrahim Traoré supo que no estaba solo. Ahora tenía aliados, pruebas contundentes y, sobre todo, tenía la verdad de su lado. Tras la revelación de Daniel Kofi, la tensión internacional se disparó. Las multinacionales afectadas comenzaron a reaccionar de inmediato, desplegando una agresiva campaña contra el presidente Ibrahim Traoré. En cuestión de días, Burkina Faso enfrentó una oleada masiva de ciberataques coordinados, denominados en círculos internos como Operación Sombra Negra. Bancos nacionales, sistemas gubernamentales e incluso medios de comunicación fueron paralizados simultáneamente. La economía local tambaleó, generando incertidumbre y preocupación entre la población. Las redes sociales se inundaron rápidamente de noticias falsas y acusaciones contra Traoré, tildándolo de dictador peligroso y responsable de una crisis económica artificialmente creada. Los titulares internacionales sentenciaban su gobierno, mostrando imágenes manipuladas y difundiendo narrativas diseñadas para desacreditar cada decisión tomada. La presión no terminó ahí. Organizaciones financieras internacionales, incluida el FMI, anunciaron públicamente la suspensión inmediata de créditos y ayudas a Burkina Faso, justificando su postura por la inestabilidad política generada por decisiones unilaterales. ¿Podía un solo hombre resistir ante una ofensiva tan poderosa desde su despacho? Ibrahim observaba el caos que intentaban sembrar en su país. Sabía perfectamente que aquello no era más que el comienzo. Aquellos poderes económicos que durante años saquearon los recursos nacionales, ahora querían castigar su determinación. Demostrarle al mundo las consecuencias de desafiar el orden establecido. Pero lejos de intimidarse, Traoré se mantuvo firme. Convocó a su equipo de confianza, encabezado por la coronel Sita Bangura, y lanzó un mensaje claro: si quieren guerra económica, se enfrentarán a la verdad. No importa el costo, vamos a revelar quiénes son realmente. Burkina Faso resistiría. Ibrahim estaba decidido a enfrentar esta tormenta hasta las últimas consecuencias. En medio de la tormenta provocada por los ataques económicos y mediáticos, Ibrahim Traoré tomó una decisión histórica. Frente a las demandas multimillonarias de las multinacionales ante tribunales internacionales, el presidente burkinés sorprendió nuevamente al mundo. Anunció públicamente que Burkina Faso no reconocería la jurisdicción de esos tribunales. En su lugar, propuso algo jamás visto en la historia reciente africana: crear una corte regional africana que juzgaría públicamente los abusos cometidos por las corporaciones extranjeras en el continente. La noticia sacudió nuevamente las redacciones internacionales.
Las grandes cadenas televisivas inicialmente dudaron, pero pronto la presión de la audiencia los obligó a cubrir aquel evento sin precedentes. Por primera vez, un tribunal africano juzgaría en vivo, y frente al mundo entero, a empresas que antes actuaban impunemente en una sala repleta de representantes diplomáticos, periodistas y cámaras transmitiendo en directo para millones de espectadores. Comenzó el histórico juicio. Frente al tribunal, Traoré presentó las pruebas reunidas meticulosamente por Sita Bangura y Daniel Kofi. Documentos filtrados, contratos abusivos, evidencias de corrupción masiva. Todo quedó expuesto ante los ojos del mundo en tiempo real. Los representantes de las multinacionales, habituados a negociar en despachos cerrados, se mostraron incómodos y visiblemente nerviosos bajo la presión de la transparencia absoluta. La audiencia africana seguía cada segundo con atención contenida. Aquella no era solo una batalla judicial. Era el símbolo de una África que, por primera vez, exigía respeto y dignidad ante los poderes que durante décadas la habían explotado. Desde su asiento, Ibrahim Traoré contemplaba con serenidad el impacto de sus decisiones. Sabía bien que aquella lucha era peligrosa, pero también era necesaria. Había llegado la hora de que la verdad hablara más fuerte que el dinero. Justo cuando Ibrahim Traoré parecía controlar la narrativa con la histórica transmisión del juicio, ocurrió algo inesperado que golpeó profundamente al presidente. En plena audiencia pública, una misteriosa organización conocida como Black Panther filtró documentos devastadores a las redes sociales. Las pruebas revelaban claramente cómo 4 altos funcionarios del gobierno anterior habían aceptado sobornos millonarios por facilitar contratos abusivos con las multinacionales. Lo más doloroso fue descubrir que uno de esos implicados era alguien a quien Traoré había admirado profundamente. Un antiguo mentor que había guiado sus primeros pasos en la carrera militar. Al recibir la noticia en privado, Ibrahim sintió una punzada de profunda decepción. La traición venía de muy cerca, de alguien que una vez juró proteger al país junto a él. La prensa aprovechó rápidamente la filtración, cuestionando la capacidad de Traoré para gobernar y sembrando dudas sobre su propia integridad. Por primera vez desde que comenzó su lucha, Ibrahim se sintió vulnerable, pero incluso en ese momento difícil, comprendió algo esencial: limpiar la corrupción profunda del país implicaría enfrentarse a heridas abiertas. Aceptando ese precio, decidió mantener firme su rumbo. Ahora, más que nunca, sabía que debía seguir adelante, sin importar el costo personal. Después de la traición revelada por el grupo Black Panther, la crisis se intensificó rápidamente en las calles de Burkina Faso. Las sanciones internacionales dispararon los precios de alimentos básicos. Familias enteras sufrieron rápidamente el impacto directo de aquella crisis. Aprovechando la situación, distintos medios internacionales comenzaron a pintar a Ibrahim Traoré como un líder autoritario que estaba hundiendo al país en una crisis innecesaria. Rápidamente, esas narrativas penetraron en algunos sectores del pueblo, generando manifestaciones espontáneas en Ouagadougou y otras ciudades importantes. En las calles, el ambiente se tensó. Algunas personas exigían respuestas inmediatas. Otras pedían la renuncia del presidente. La división interna, provocada artificialmente desde afuera, parecía crecer por momentos. Desde el palacio presidencial, Ibrahim observaba cómo su nación se encontraba al borde del colapso social.
Él comprendía perfectamente la desesperación de su pueblo. Entendía sus miedos, su enojo, pero también sabía que aquella crisis no era casualidad, sino parte de una estrategia cuidadosamente orquestada para debilitar su determinación. Frente a sus asesores más cercanos, Traoré mantuvo la calma y dijo con voz firme: «No cederé ante la presión. No podemos abandonar ahora, la verdad siempre prevalece, pero debemos resistir. Afuera, entre pancartas y voces divididas». Su liderazgo estaba siendo probado como nunca antes, pero Ibrahim sabía claramente cuál era su camino: resistir, perseverar y, sobre todo, mantener su promesa de devolverle al pueblo lo que siempre le había pertenecido. En medio del creciente caos interno, la coronel Sita Bangura salió tarde de su despacho. Había estado revisando documentos cruciales para respaldar al presidente en medio de la crisis. Apenas llegó a su vehículo, ocurrió algo inesperado. Una motocicleta oscura apareció de repente, acercándose rápidamente, antes de que pudiera reaccionar. Se escucharon varios disparos. Sita cayó al suelo, herida gravemente, horas después. En un hospital de Ouagadougou, Ibrahim Traoré entró en silencio a la habitación donde la coronel se encontraba conectada a diversos aparatos médicos. Se acercó lentamente a ella, visiblemente afectado. Sita abrió los ojos con dificultad. Reconociendo al presidente, intentó hablar con la poca fuerza que le quedaba. «Señor presidente», susurró débilmente, «no caiga en la trampa del odio. No pierda tiempo buscando venganza. Construya algo que ellos jamás puedan destruir». Sus palabras resonaron profundamente en Ibrahim, quien sintió un nudo en la garganta. En aquel instante, comprendió que la lucha que libraba trascendía cualquier batalla personal. No podía permitirse desviar su atención hacia la venganza, porque eso significaría perder todo lo que habían logrado hasta ahora. Miró a Sita con admiración y afecto, asintiendo suavemente. «Te prometo que lo haremos», dijo con voz entrecortada, «pero firme. Construiremos algo que nadie podrá quitarle a nuestro pueblo». Aquella noche, Ibrahim salió del hospital con la determinación renovada. Ahora sabía exactamente cuál sería su próximo movimiento: dar forma concreta a una esperanza invencible. Tras la conmovedora advertencia de la coronel Sita Bangura, Ibrahim Traoré supo exactamente lo que debía hacer. Ya no se trataba solo de resistir, sino de crear una realidad nueva y concreta para Burkina Faso. En los días siguientes, en medio de la crisis económica, Ibrahim hizo algo inesperado. Convocó a una conferencia de prensa en el centro de Ouagadougou, frente a periodistas locales e internacionales. El presidente anunció oficialmente un proyecto sin precedentes en la historia del país, el programa Recursos para el Pueblo con Voz Firme. Explicó que desde ese momento, el 50% de todas las ganancias generadas por la minería nacionalizada se destinarían directamente a un fondo especial dedicado exclusivamente a educación y salud pública. «Es hora de convertir nuestros recursos en verdaderas oportunidades para nuestra gente», declaró Ibrahim, con seguridad. «Construiremos escuelas y hospitales modernos, equipados y gratuitos. Invertiremos en nuestros jóvenes, porque ellos merecen un futuro que nadie pueda arrebatarles jamás». Las palabras de Ibrahim resonaron con fuerza en toda la nación. En pocas semanas, pese al bloqueo económico internacional, el proyecto comenzó a materializarse. Decenas de miles de ciudadanos se sumaron voluntariamente a las obras, levantando juntos el primer hospital pediátrico moderno en la capital del país.
Lo que inicialmente parecía una medida desesperada frente al caos, se convirtió rápidamente en una poderosa señal de esperanza colectiva. Poco a poco, incluso quienes habían dudado comenzaron a comprender la auténtica dimensión de lo que Traoré había iniciado. En las calles, en las escuelas, en los hogares. El ambiente comenzó a transformarse. Los jóvenes empezaron a decir con orgullo que finalmente podían imaginar un futuro en su propio país. Las críticas internacionales, aunque persistentes, comenzaron a perder fuerza frente a una realidad cada vez más tangible e inspiradora. Ibrahim contemplaba silenciosamente desde su despacho el avance de las obras y la emoción genuina de su pueblo. Recordó entonces claramente las palabras de Sita: desde su cama de hospital construya algo que ellos jamás puedan destruir. Finalmente lo estaba haciendo. Frente al poder y la corrupción, frente a amenazas y conspiraciones, Ibrahim Traoré había decidido responder con la herramienta más poderosa de todas: construir un futuro invencible para su pueblo. Conforme avanzaban las obras impulsadas por el proyecto Recursos para el Pueblo, el mundo comenzó lentamente a mirar hacia Burkina Faso desde una perspectiva distinta. Primero fueron algunos medios independientes los que viajaron hasta Ouagadougou para observar directamente lo que ocurría. Al regresar, reportaron una realidad completamente diferente a la que habían escuchado: un país en plena reconstrucción, un pueblo decidido y un presidente que, lejos de ser un dictador, parecía genuinamente preocupado por el bienestar de su gente. Poco a poco, incluso algunos gobiernos africanos empezaron a romper su silencio. Líderes de países vecinos reconocieron públicamente el valor de la iniciativa tomada por Ibrahim Traoré, manifestando su interés por replicar proyectos similares en sus territorios. En paralelo, las redes sociales se llenaron de imágenes reales del hospital pediátrico en construcción, las escuelas recién inauguradas, y testimonios directos de personas comunes beneficiadas por las nuevas políticas. Frente a esas pruebas visibles, la narrativa negativa impulsada desde afuera empezó a perder fuerza. Por primera vez desde que inició su difícil camino, Ibrahim pudo sentir que algo estaba cambiando profundamente. La verdad, finalmente, comenzaba a prevalecer. Con el paso del tiempo, las tensiones comenzaron a disiparse lentamente. Burkina Faso estaba cambiando. Donde antes había minas explotadas por multinacionales, ahora se levantaban escuelas y centros médicos. Donde antes reinaba la desesperación, ahora germinaba la esperanza. Una mañana, Ibrahim decidió visitar personalmente una de las antiguas minas, convertida ahora en un amplio campo verde, lleno de vida. Observó en silencio cómo decenas de niños caminaban alegres rumbo a una nueva escuela construida justo allí, en medio de aquel paisaje. Una sencilla placa instalada por la comunidad resumía perfectamente el sentido de aquella transformación. Este lugar fue explotado durante años. Ahora es tierra fértil, donde sembramos nuestro futuro. Ibrahim sintió en su interior una profunda emoción al ver cómo aquella simple frase expresaba todo lo que siempre había soñado para su país. Desde lejos, algunos trabajadores lo reconocieron y saludaron con entusiasmo. Para ellos, ya no era solamente un presidente. Se había convertido en un símbolo vivo de dignidad recuperada, de justicia conquistada a pulso, mientras regresaba lentamente hacia su vehículo.
Ibrahim recordó todo el camino recorrido, la traición, las amenazas, la lucha agotadora. Todo había valido la pena. Ahora finalmente lo comprendía. El cambio real no estaba únicamente en leyes o discursos, sino en esa esperanza palpable. Estaba en la mirada sonriente de cada niño que cruzaba aquella tierra recuperada. Ese día Ibrahim supo con certeza que su misión apenas comenzaba. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamientos.